Funciones exponenciales. Las funciones exponenciales presentan la siguiente estructura. F de x es igual a elevado a la x. Es decir, en este caso, las variables van a estar ubicadas en el exponente. ¿Qué más podríamos resaltar sobre las funciones exponenciales? Si la base es mayor a 1, la función es creciente. Es decir, va a tener el siguiente comportamiento. Mira. En cambio, si la base está comprendida entre 0 y 1, va a tener el siguiente comportamiento. Eso es muy importante, ¿sí? Por ejemplo, el primer ejercicio, 19a, nosotros tenemos i. Acordate que i es igual a f de x, es lo mismo. I es igual a e elevado a la x. Fíjate ahora que la variable está ubicada en el exponente, por eso se llama funciones exponenciales. Bien, ahora e es la base. Y la base, en este caso que es E, vale aproximadamente 2,71. Ya vos sabés que E aproximadamente vale 2,71. Bien, entonces, si E, que es la base, este número E, o también llamado el número de Euler, vale 2,71 aproximadamente. Entonces, ¿en qué caso estoy? ¿En este caso o en este caso? Como podés observar, estás en este caso. ¿Por qué? Porque acá la base es mayor a 1 y esto es 2,71 y algo más. Entonces la función va a tener este comportamiento. Así nosotros vamos a ir deduciendo cuál es el comportamiento de la función. ¿Sí, chicos? Bien, comenzamos. Entonces, como la base vale 2,71, ya hemos visto más o menos cómo va a ser el comportamiento de la función. Bien, ¿qué más necesitamos? Cuando nosotros queremos graficar una función exponencial, ¿sí? Vamos graficando y después vemos de qué manera extraemos todos los datos que necesitamos. Eje Y, eje X. Bien. Nosotros ya sabemos que el comportamiento de la función va a ser el siguiente, ¿no? Por lo que ya habíamos mencionado. Por lo que la base, que en este caso es E, es mayor a 1, ¿sí? Bien. Hay que tratar muchas cosas de este ejercicio. Primero, las funciones exponenciales, chicos, ¿sí? Siempre tienen asíntotas horizontales, ¿sí? Lo que no va a tener son asíntotas verticales. Entonces, ahora vos te preguntarás, ¿y cómo yo voy a ubicar la asíntota horizontal de esta función? La asíntota horizontal siempre es el término independiente que está sumando o restando todo lo que se encuentra fuera de e elevado a la x. Como podés observar, no hay ningún número ni sumando ni restando. Entonces, la asíntota horizontal es el siguiente. Asíntota horizontal. Bueno, como no hay ningún número sumando ni restando, entonces yo sé que la asíntota horizontal es i igual a 0. Y si vos te acordás de los videos anteriores, ¿sí? Cuando hice de funciones homográficas, cuando i es igual a 0 es porque coincide con un eje, es decir, coincide con el eje horizontal, es decir, coincide con el eje x. Entonces yo digo, este eje x tiene un comportamiento asintótico, ¿sí? Si querés, puedes hacerlo en línea punteada, no hay problema, ¿sí? En este caso ya no lo hice así, para, digamos, trabajar de una manera que lo trabajan todos los profesores, ¿sí? Bien.
Ya en homográfica nosotros fuimos un poco más estrictos, ¿no? Siempre escribíamos las líneas punteadas porque estábamos empezando con el tema. Bien, pero ya sabes que el eje X es la asíntota horizontal por lo que ya habíamos mencionado, ¿sí? Bien, ahora, si el eje X es una asíntota, quiere decir que nunca lo va a tocar. Eso es lo que tengo que reconocer. Entonces, como ya tengo reconocido la asíntota horizontal, mira, como en este caso también el eje X es la asíntota horizontal porque yo no tengo sumando ni restando ningún término, ¿sí? Entonces va a tener ese comportamiento la función. Entonces, graficamos. Listo. Ya sabemos que tiene ese comportamiento. Una función creciente. Ahora la pregunta es, ¿cómo voy a encontrar este valor? Bueno, sabes que cuando el gráfico corta el eje Y, este valor, ¿cuánto vale en X? Vale 0. Acuérdate que en el eje vertical X siempre vale 0. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? A X le doy el valor de 0. ¿Sí? Y mira lo que vamos a hacer. Y es igual E a la 0. Para saber en qué punto lo está cortando. Entonces yo digo, Y es igual a E elevado a la 0, ¿sí? Igual esto ustedes lo pueden ingresar a la calculadora, no hay problema. Pero E es un número que vale 2,71. Cualquier número elevado a la 0 siempre es 1. Y mira, ya tengo el valor. Entonces yo digo acá el valor de 1. ¿Sí, chicos? Bien. Ahora ya puedes responder lo que te pide el ejercicio. Mira, ¿qué nos pide? Representar la función, graficar las siguientes funciones exponenciales. Estamos graficando. Indicar dominio e imagen. Bueno, dominio. ¿Cuál va a ser el dominio de esta función? El dominio va a ser todos los reales. Te adelanto algo. En las funciones exponenciales, siempre el dominio son todos los reales. Muy parecido a las funciones polinómicas. ¿Y la imagen cuál va a ser? Acuérdate que la imagen son todos los valores que toma con respecto al eje Y. Si te fijas, con respecto al eje Y, únicamente está tomando toda la parte positiva del eje Y. Entonces, yo digo lo siguiente, ojo que el eje X se comporta como una asíntota horizontal, por lo que ya habíamos mencionado. Entonces la imagen va a ser desde 0 a más infinito. Listo. Ahora te preguntarás, ¿cuál va a ser el conjunto de 0? Porque también nos pide el ejercicio. Conjunto de ceros. ¿Observas que en algún momento el gráfico corta, el gráfico es de color rojo, lo corta el eje X? No, porque el eje X es una asíntota horizontal. Ah, entonces yo escribo conjunto vacío, no hay ningún elemento. ¿Cuál va a ser ahora el conjunto de positividad? El conjunto de positividad es todos los valores que toma el eje X, ¿sí? Que hacen positivo a la función. ¿Qué valores del eje X hacen positivo a la función? Si observas, en todo momento el gráfico está por encima del eje X. Mira, porque este es el eje X. Y en todo momento está por encima del eje X. Ah, entonces yo digo, conjunto de positividad, los reales. Y el conjunto de negatividad, ¿qué valores de X convierten en negativo a la función? Ninguno, porque durante mi recorrido del eje X, el gráfico nunca está ubicado por debajo de dicho eje. ¿Sí? Entonces, conjunto vacío. Ya tenemos resuelto el primer ejercicio. Si no te quedó de todo claro, ¿sí? Sigamos viendo los siguientes ejemplos para reforzar.
19, 19b. Bien, ahora nos da la siguiente función. Y es igual e elevado a la x menos 1. Mira, en este caso, ¿sí? La base es e, que aproximadamente vale, como ya habíamos mencionado, 2,71 y algo más. Bueno, como la base en este caso es mayor a 1, también va a tener el mismo comportamiento que el ejercicio anterior. Mira, como es mayor a 1, tiene el siguiente comportamiento. Bien. Antes de comenzar a graficar, como el ejercicio anterior, vamos a ubicar o vamos a reconocer el asíntota horizontal. Asíntota horizontal. Vamos a reconocerlo. Y la asíntota horizontal en las funciones exponenciales siempre es el término que está sumando o restando fuera de la base y del exponente. Mira, este x menos 1 es todo el exponente, ¿sí? Ten mucho cuidado con eso. Fuera de e, yo no veo ningún término sumando ni restando. Es por eso que coincide, ¿sí? Nuevamente, en este caso la asíntota horizontal es i igual a 0, porque yo no observo ningún término sumando y restando. Ahora algunos se preguntarán, ¿y la asíntota vertical? No. Las funciones exponenciales únicamente presentan asíntotas horizontales. Bien. Bien, entonces, nuevamente, ¿qué observás? Observás que i igual a 0 es un eje, es el eje X, es decir, nuevamente coincide. O sea, este es el eje X. Coincide con el eje X. Entonces podríamos graficar, ¿sí? También. Eje y eje X. Bien. Si querés hacer el eje X en líneas punteadas, como lo hicimos en homográficas, podés hacerlo, no hay problema con eso, ¿sí? Vuelvo a repetir, yo lo hago así porque se lo hace la mayoría de docentes. Bien. El comportamiento ya sabemos cómo es, ¿no? Es el siguiente. Porque la base es mayor a 1. Y aparte de eso, chicos, el eje X se comporta como asíntota horizontal. Entonces, ya podemos ir graficando. Listo. Ahora, si yo quiero saber cuánto vale este punto, vos sabes que en el eje Y siempre equivale 0, entonces dale a X valor de 0. Entonces yo digo, Y es igual E a la 0 menos 1, mira. Y esto es Y es igual E elevado a la menos 1. Cuando el exponente es negativo, la base se invierte. Y es igual a 1 sobre E. ¿Sí? Y este menos 1 se convierte en 1 positivo. Se invierte la base. Y bueno, el exponente el signo del exponente digamos, también varía. ¿Sí? Era negativo, ahora se convirtió en positivo. Entonces, ¿qué me está quedando? Que I vale 1 sobre E. Entonces ya encontré, esto vale 1 sobre E. Listo. Mira lo que estamos haciendo. Me da el profesor una función exponencial, yo reconozco la asíntota horizontal, ¿sí? Me guío en base a esta teoría. Entonces, ojo que como el eje X está comportándose como una asíntota horizontal, después no lo puede tocar, ¿sí? Bien, y ahora para saber este punto,
Yo a X siempre le doy valor de 0. ¿Sí, chicos? Bien. Ahora, ya podés ir respondiendo lo que te pide el ejercicio. Dominio, bueno, todos los reales, sin pensarlo dos veces, ¿sí? Porque en la función exponencial siempre el dominio son todos los reales. La imagen de la función. La imagen, bueno, son todos los valores que toma con respecto al eje Y. Como podés observar, ¿sí? Únicamente toca o participan los valores positivos del eje Y. ¿Sí? Entonces, yo digo, la imagen es de 0 más infinito. Algunos se equivocan y escriben 1 sobre E. 1 sobre E no, 1 sobre E es la intersección, ¿sí? Con el eje Y, del gráfico con respecto al eje Y. Ahora, conjunto de ceros. Conjunto de ceros son las raíces. Como podés observar, esta función no tiene raíces porque nunca lo corta el eje X, porque el eje X se comporta como una asíntota horizontal. Entonces, conjunto vacío. Conjunto de positividad. ¿Qué valor de X hace positiva la función? Y bueno, lo hacen todos, porque mira, en todo momento, en todo su recorrido del eje X, en todo su recorrido del eje X, el gráfico siempre está por encima de dicho eje. Entonces, por eso yo escribo todos los reales. Ahora, el conjunto de negatividad. En algún momento, en todo su recorrido del eje X, ¿sí? El gráfico, o sea, lo de color rojo, está por debajo del eje X en ningún momento. Por eso yo respondo conjunto vacío. ¿Sí, chicos? Bien, ya tenemos resuelto el ejercicio. Vamos con el siguiente. C. Esto es I es igual a E elevado a la X menos 1. Mirá la diferencia de este ejercicio con el anterior. El menos 1 estaba ubicado también en el exponente. Acá no, es e a la x menos 1. Esa es la gran diferencia. Bien, la base ya sabemos que es e, pues no hay problema. ¿Qué hacíamos nosotros? Bueno, reconocer la asíntota horizontal. Asíntota horizontal. Bueno, vamos a reconocer la asíntota horizontal. Y nosotros sabemos que es el término independiente. Es el que está fuera de la base, sumando o restando. Fíjate, fuera de la base, ahora ya tienes un término restando que es menos 1. Entonces, yo digo, asíntota horizontal es I igual a menos 1. Mira, en este caso ya no es 0. Como no es 0, ya no coincide con el eje X. ¿Sí, chicos? Hay que tener cuidado con eso. Entonces, ya tengo la asíntota horizontal, ya grafico porque ya tengo una mejor orientación. Ahora vos dirás, pero Isaías, yo ya sabía que la base es E, que vale 2,71 aproximadamente, y es mayor a 1 y tiene ese comportamiento. Entonces, ¿por qué yo no hice primero el gráfico? Está bien, tiene ese comportamiento, pero yo no sé quién se está comportando como asíntota horizontal. No siempre va a ser el eje X, porque no siempre va a ser I igual a 0, ¿sí? Por eso yo extraigo primero la asíntota horizontal, para poder tener una mejor orientación. Ahora, ya teniendo claro quién va a ser la asíntota horizontal, entonces ya puedo hacer un mejor gráfico, ¿sí? Desde un comienzo. Yo trazo entonces el eje vertical, eje Y. Ahora yo trazo el eje X. Bien. Ahora, igual a menos 1, sí lo voy a hacer en línea punteada. Ahora dirás, pero ahora ¿por qué sí, Isaías? Los casos anteriores era el eje X que no lo hacía línea punteada porque era el eje X. Bueno, eso te lo dejo como libertad, ¿sí? Si quieres hacerlo cuando coincide con el eje X, hacerlo línea punteada, hacelo, ¿sí? No hay problema con eso. Te vuelvo a repetir, yo lo hago así porque siempre lo trabajan la mayoría de docentes. Ahora, cuando no coincide con el eje X,
Ahora sí, sí o sí lo tienes que hacer con líneas punteadas. Bien, entonces I igual a -1 aproximadamente estará. Listo. Ah, bueno. Ahora viene otro problema, porque yo digo, bien, yo sé que el comportamiento es así, por lo que hemos visto la parte teórica, pero hay que tener cuidado, yo no sé en qué punto lo va a cortar el eje Y. Entonces, para no cometer errores, yo me adelanto. Si yo quiero encontrar en qué momento lo corta el eje Y, le tengo que dar a X el valor de 0, lo que hemos hecho antes. ¿Sí? Porque yo no sé si lo corta en este punto, yo no sé si lo corta en 0, yo no sé si lo corta más arriba. ¿Sí? Este es I, E a la 0. E a la 0, cualquier número elevado a la 0 siempre es 1. Si esto no te queda claro, igual lo puedes ingresar a la calculadora, no hay problema. Y te queda que I vale 0. Ah, ahora vos dirás, I igual a 0, ¿qué punto es? Acordate que X igual a 0 o Y igual a 0 es el origen de coordenadas. ¿Sí? Ah, entonces ahora ya sabes exactamente por qué punto va a cortar. Entonces ahora sí puedo hacer el gráfico con total tranquilidad. ¿Sí? Listo. Ya tenemos el gráfico. Y este es 0. Ahora vamos a extraer la información, ¿sí? El dominio de la función es todos los reales, ya por definición matemática. La imagen de la función, ¿cuál es? La imagen son todos los valores que toman con respecto al eje Y. Como puedes observar, todos los valores que toma son los siguientes. No puede tomar valores por debajo del -1 porque el -1 es una asíntota horizontal. Entonces, yo digo que esto es de -1 a más infinito. Ojo que escribo el -1 sí, pero entre paréntesis. Si querés verlo como una referencia, sí, la imagen de la función siempre va a ser asíntota horizontal hacia más infinito, siempre y cuando sea para arriba. ¿Sí? Siempre va a ser con asíntota horizontal. Para que te sirva de referencia mejor. Ahora, el conjunto de ceros. El conjunto de ceros son las raíces. Y en este caso, la función sí presenta raíces porque en un punto está cortando el eje X. ¿Y a qué punto, qué valor de X va a ser 0 todo, digamos, en este caso? Y bueno, el único es el 0. ¿Sí? El 0 lo hace 0. Bien, ahora el conjunto de positividad. Conjunto de positividad, qué valor de X hace positivo a la función. Y ya en este caso varía, no es, como no es igual de los casos anteriores. Mira, desde 0 a más infinito el gráfico está por encima del eje X. Entonces yo digo, esto, conjunto de positividad es desde 0 a más infinito. Y el conjunto de negatividad, ahora fíjate, que de menos infinito hasta 0, ¿sí? De menos infinito hasta 0, el gráfico está por debajo del eje X. Entonces eso le corresponde al conjunto de negatividad, pero vos dirás, pero no está debajo de -1, eso no interesa. Lo que interesa es que si está por debajo del eje X, ya le corresponde el conjunto de negatividad a este intervalo. ¿Sí? De menos infinito hasta 0. Y listo, chicos, tenemos resuelto el ejercicio. Espero que hasta acá estén comprendiendo. Vayamos con el siguiente ejemplo.
19 D. 19D es I es igual a la menos X. Bien. Vamos a seguir la misma secuencia, ¿sí? Para todos los ejercicios para que se comprenda. Quizá ¿es la única manera? No, cada uno tiene su manera de trabajarlo, ¿sí? Asíntota horizontal. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es la asíntota horizontal? Y bueno, a ver, es el término que suma o resta fuera de la base, ¿sí? Bueno, fuera de la base y del exponente. Este es base y este exponente. Fuera de este término, fuera de todo este término, yo no veo ningún término ni sumando ni restando. Es por eso que la asíntota horizontal es I igual a 0. Y mira, ¿qué me resultó? Que coincide con el eje X. Bueno, entonces yo escribo así. Eje X. Porque coincide, ¿no? Espero que se pueda observar bien este color. Entonces, como ya tenemos la asíntota, como podemos tener una mejor orientación para el momento de graficar. Vamos a graficar. Bien, sabemos que el eje X se comporta como asíntota horizontal. Uno dirá lo siguiente. Mira el error que cometen la mayoría, ¿sí? Dice, bueno, yo me fijo en la base. Si la base es E, bueno, es mayor a 1, porque E vale 2,71 y algo más. Bueno, entonces la función tiene el siguiente comportamiento. ¿Y qué hacen? Hacen el siguiente comportamiento. Si bien es cierto, las respuestas finales no te cambian mucho, pero no sería el gráfico correcto. Ahora vos te preguntarás por qué. Mira el signo del exponente. Es signo negativo. El exponente lo tenés que convertir a signo positivo, ¿sí? Es decir, vos tenés I es igual a E a la menos X. Entonces lo que yo tengo que hacer es, ¿sí? Convertir a positivo al exponente. Entonces tenés que invertir la base. Y mira lo que te queda. Invertir la base. Cuando invertís la base, el exponente cambia de signo. ¿Sí? Genial. Ahora, ¿cuánto vale 1 sobre E? No sabemos. Bueno, ingresamos en la calculadora, entonces 1 sobre E. Y nos da aproximadamente 0,36. 0,36. 0,36. Bien, ese es el valor aproximado. Ahora fíjate, ¿la base es mayor a 1? No. La base nunca fue mayor a 1. ¿Sí? La base está entre 0 y 1 en este caso porque me está dando 0,36. Ese es el error que comete la mayoría de ustedes, de los chicos. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de funciones. Eh, bueno, entonces ahora cambia, mira. Ahora el gráfico va a ser este, porque estás en esta condición. ¿Sí? Entonces, yo digo lo siguiente. El comportamiento, la función es la siguiente. Listo. Y no lo puedo tocar el eje X porque el eje X se comporta como una asíntota. Ahora, ¿cómo encuentro este punto que está acá? Bueno, a X le da ese valor de 0, ¿sí?
Si a x le das el valor de 0, acá, ¿qué va a pasar? Vamos con otro color, dibujarnos más adelante. Y este es y es igual 0,36. Si a x le doy a 0 porque quiero encontrar este punto, acuérdate que en el eje y siempre x vale 0. Entonces yo digo, y cualquier número elevado a la 0 siempre vale 1. Entonces ya encontré el valor. Listo, chicos. Ese es lo único que tienen que tener mucho cuidado, ¿sí? Cuando tienen ese tipo de ejercicio. Bueno, entonces yo puedo extraer toda la información que necesito. Dominio, todos los reales. La imagen, y bueno, nunca pasa del eje X. Entonces, la imagen son todos estos valores. Entonces, yo digo, bueno, la imagen es de 0 a más infinito. Conjunto de ceros. Conjunto de ceros son las raíces. Bueno, no tiene raíces porque nunca lo corta el eje X. Conjunto de positividad. Y fíjate que en todo momento está por encima del eje X. Si yo hago recorrido en todo el eje X, en todo ese intervalo, ¿sí? En todo, bueno, este es un infinito, menos infinito a más infinito, siempre el gráfico está por encima del eje X. Por eso yo escribo los reales. Conjunto de negatividad, bueno, en ningún momento está por debajo del eje X. Conjunto vacío. Y tenemos resuelto el ejercicio. Vamos con el ejercicio E. El último de este video. 19E. Nos da y es igual e a la 2x. Mira, lo mismo. Sacamos la asíntota horizontal. Ya se te habrá quedado los procedimientos. Fuera de e a la 2x yo no veo ningún término ni sumando ni restando acá. Es por eso que es igual a 0. Nuevamente coincide con el eje x. Bueno, coincide con el eje x. Entonces yo escribo esto. Como para orientación, no es necesario tampoco. Igual ustedes ya con la práctica no van a estar haciendo todo esto, ya directamente hacen el gráfico y todo lo demás. Bien, hacemos un gráfico. Ah, mira, el exponente es positivo, así que no hay problema. La base es e, o sea que es 2,71. 2,71 es mayor a 1, estoy en esta condición, entonces el gráfico tiene este comportamiento, ¿sí? Entonces, yo hago lo siguiente. ¿Y cuánto vale este punto? ¿Cómo lo encontrás? Bueno, acuérdate que en el eje Y, X siempre vale 0, entonces yo digo Y es igual E elevado a 2 por 0. Cambio el color mejor para que se pueda observar. Y es igual E 2 por 0, 0. E elevado a la 0 siempre vale 1. Listo. Entonces este punto vale 1. Ya son valores que uno puede sacar directamente, ¿sí? Igual yo escribo todo para que ustedes me puedan seguir la secuencia, más que nada. Y bueno, sacamos el dominio. El dominio de la función es todos los reales, ya por definición matemática. La imagen de la función sería desde 0 a más infinito.
Sí, acuérdate que habíamos dicho que podías tomar como referencia la asíntota horizontal. Conjunto de ceros. Conjunto de ceros va a ser el conjunto vacío. ¿Y eso por qué? Porque el gráfico nunca lo corta el eje X en ningún momento, porque el eje X se comporta como una asíntota horizontal. Conjunto de positividad serían todos reales. ¿Sí? Porque en todo momento, en todo el recorrido del eje X, el gráfico está por encima. Y ahora el conjunto de negatividad, bueno, en este caso es el conjunto vacío porque en ningún momento, ningún punto del eje X hace que el gráfico esté ubicado por debajo de dicho eje. En pocas palabras, ninguna parte del gráfico está por debajo, o sea, el conjunto negativo y el conjunto vacío, no hay ningún valor que le haga negativo a la función. Y ya tenemos resuelto los primeros ejercicios de la pregunta 19.